Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Si tienes tu Biblia, te invito a que abras tu Biblia en el Génesis capítulo 45, donde vamos a terminar. Pero antes de ir al Génesis 45, yo quiero recordarte que la vida de José, ¿por qué hemos estado estudiando la vida de José? A ver si allá atrás hay alguien que me ayude con el PowerPoint. Necesitamos comenzar. Si me puedes mirar para que yo pueda decirte lo que vamos a hacer allá atrás, ¿ok? ¿Por qué estudiamos la vida de José? Ustedes al principio recibieron unas hojas como estas. Espero que todavía la tengas. Espero que la tengas para que lo recuerdes. Y atrás yo te di, ¿por qué estudiamos la vida de José? La vida de José es importante porque es figura, sombra, tipo, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces vale la pena que podamos nosotros gastar tiempo estudiando este tipo de personajes que nos ayudan a mirar a nuestro Señor Jesucristo en una forma más clara, más amplia. No que ellos sean personajes que tienen esas características, más bien son personajes que son tipo, sombra, figura del mayor personaje que es nuestro Señor Jesucristo. Así que, iglesia, la vida de José es apasionante. Desde el capítulo 37 al capítulo 50, si tú lees esta historia, esta narrativa, es una narrativa espectacular, emocionante, porque vos vas a ver en esta narrativa un drama de la vida, un drama de la vida real, que te puede suceder a ti, puede sucederme a mí. Puede suceder que haya situaciones en la vida, circunstancias en la vida en las que estás o puedes entrar en experiencias, en circunstancias bien difíciles. Y qué lindo poder encontrar un hombre como José que te van a enseñar, que te van a ayudar cómo salir de esas situaciones, cómo un cristiano, como un hombre, una mujer de Dios pueden confrontar esas realidades de la vida. Por eso es importante esta historia. Pero entonces, ¿cuáles son esas características? Yo quisiera terminar en esta mañana mirando esas características, a ver si ustedes me ayudan y recordamos un poquito de las características. La primera que dijimos, ¿cuál fue la primera característica que hablamos de la vida de José? ¿Cómo se relaciona la vida de José con la vida de Jesucristo? Iglesia, antes de ser vendido. Iglesia, José tuvo un padre que le amaba. Es más, José tuvo un padre que le amaba tanto a su hijo que le dio una túnica. Tienes que acordarte de la túnica. Y fue el amor del padre que a través de la vida que tuvo que vivir José, seguramente él recordaba eso de su papá. Voy a hacer todo para agradar a mi padre. Igual que Jesucristo, ¿no? ¿Te acuerdas Jesucristo? Él vino, él sabía que venía del Padre. ¿Y qué hizo Jesucristo aquí en la tierra? Le agradó al Padre. Dice Juan capítulo 8 que él hizo la voluntad de su Padre. Qué precioso este cuadro de cómo un hombre llamado José en la antigüedad hacía todo para agradar al Padre, igual que nuestro Señor Jesucristo. Luego entonces sí vimos que sus hermanos hicieron algo feo con José. ¿Qué es lo que hicieron? Lo vendieron por 30 piezas de plata. Jesucristo también, si vas al Nuevo Testamento, vas a ver en Mateo 23, vas a ver cómo Jesucristo fue vendido por uno de sus amigos por 30 piezas de plata. Así que hay otro tipo ahí. Jesucristo amado por el Padre, Jesucristo vendido por uno de sus familias. Pero después le vemos a José enfrentando una tentación. ¿Te acuerdas?
¿Cuál fue la tentación de José? La esposa de Potifar. La tentación fue sexual. La tentación fue una tentación fuerte, yo pienso como hombre. La tentación fue algo que le evidenció que tenía José adentro. ¿Sabes que la tentación es eso? La tentación no es lo que pasa afuera, la situación externa. La tentación es saber qué hay adentro tuyo, adentro mío. Entonces José demostró qué había dentro de José. ¿Qué hubo dentro de José? Integridad, integridad. Qué lindo saber y conocer de hombres así que pueden ser íntegros. Podemos ser íntegros cuando viene la tentación, podemos permanecer de pie. ¿Cómo? José nos enseñó. ¿Cómo permaneció José de pie? ¿Cómo enfrentó? ¿Cómo salió de esa tentación? Huyendo. Huyendo. No te pongas a jugar, no te pongas a dialogar, no te pongas cerca de la tentación. Tú sabes que es eso lo que hace que vas a caer. Huye, sal corriendo. No solamente de las cosas sexuales, de las cosas que dañan la mente, destruyen la mente, pero de las cosas que pueden destruir tu cuerpo, tu alma. Huye de la comida que sabes que te está haciendo daño. Huye de las emociones que sabes que te está haciendo daño. Tú sabes el enojo, tú sabes el orgullo, tú sabes la vanagloria, tú sabes esas cosas que a propósito, mi hermano Israel, quiero agradecerte. Ayer me gocé, me divertí. Estoy muy agradecido por pertenecer a esta familia. Estoy muy orgulloso de tener esta familia. Pero sabes, después de una victoria, el diablo, Satanás, el mundo y la carne van a saltar a nuestras vidas, porque cuando estamos confiados, cuando vemos las victorias, como que nos relajamos, como que decimos, ya la hice. Cuidado, cuidado. El que piense estar firme, mire que no caiga. Ese es un aviso para la iglesia, para todos nosotros. Pero ahí le vemos a José íntegro. El hombre salió huyendo. Ahora, fíjate qué interesante. Él, por hacer algo bien, ¿qué le pasó? ¿Dónde terminó? Terminó en la cárcel. Así que fíjate qué interesante que la vida cristiana no solamente es que vas a vivir en éxito, en prosperidad y vas a tener cosas, pero va a venir la tentación y a veces por obedecer a Dios, ¿dónde vas a terminar? No necesariamente en la cárcel, pero vas a tener que sufrir, vas a tener que padecer. Eso es lo que dice Pablo. Los que quieren vivir piadosamente sufrirán persecución. Así que José es ese típico ejemplo de la vida cristiana. Qué interesante. En estas características de la vida de José que nos va apuntando a Cristo. De la misma manera, esas mismas características nos van apuntando a la vida cristiana, a cómo debemos vivir la vida. ¿Ok? Cuando José está en la cárcel, hubieron dos personajes en la cárcel. ¿Se acuerdan quiénes eran los dos personajes? ¿Alguien se acuerda con quién se topó en la cárcel? José. Con el copero y el panadero. Y tuvieron un sueño y José los interpretó los sueños. ¿Y qué pasó? Que cuando José les interpreta los sueños y les dice que lo que va a pasar, ustedes van a salir, después de 3 días van a ir, Faraón hace un banquete, los saca y les dice José, mire, cuando estén allá con Faraón, cuando ustedes estén afuera, acuérdense de mí, acuérdense de mí. Este es un tipo también que lo descubrí, cómo nos da una pincelada de cómo José va a la cárcel. José va a la cárcel y en la cárcel él predica al copero y al panadero. ¿Sabes que cuando Jesucristo resucitó antes de ir al cielo, ¿a dónde fue primero? Fue a predicar a los espíritus encarcelados. Los fue a proclamar su resurrección.
Y una vez que Él proclamó su resurrección, resucitó, ascendió a los cielos y fue Jesucristo entronizado por el Padre. Filipenses 2. El que se humilló hasta lo sumo fue exaltado hasta lo sumo. De la misma manera, la vida de José termina en la cárcel, termina en ese lugar que él no quería, no debería estar ahí, pero ahí termina para luego entonces ser exaltado. Y entonces vemos ahí en la vida de José cómo en su trayectoria él comienza su vida y parece que sube y baja, sube y baja, sube y baja, hasta que en el capítulo 45, si tú vienes conmigo allí a Génesis 45, vas a ver que José en este capítulo, ¿dónde está José? José ya está entronizado, José ya ha sido puesto como el gobernador de Egipto, segundo después de Faraón. Y entonces, en el capítulo 45, ahora, quiero que notes que aquí José ya ha sido exaltado. Vamos a leer, antes de ir al 45, me gustaría que podamos leer en el 42 unos pocos versículos para entrar al 45. Fíjate, el 42 dice así, versículo 6. Y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Este es un texto clave cuando nosotros hablábamos en el capítulo 37. ¿Te acuerdas? José tuvo un sueño. ¿Y cuál fue el sueño? Que los hermanos iban a arrodillarse delante de él. Ahora, el siguiente gráfico, si me ayudas atrás, si puedes pasar el siguiente gráfico, porque un gráfico habla más que 1000 palabras. Entonces, a ver si están despiertos allá atrás. El siguiente gráfico. Ok. Del capítulo 37 al 50, entonces, vemos a los hermanos de José, tratando de hacerle daño a José porque sabían que José tenía unas revelaciones de Dios, y una de las revelaciones que Dios le dio es que los hermanos de ellos le iban a adorar, se iban a inclinar ante él. Ahora, acuérdate, si esto no hubiese sucedido, todo lo que José había dicho a sus hermanos y era mentira, esta historia sería ridícula. Pero lo interesante de la Biblia es que lo que sucedió con José se cumplió exactamente como Dios, a través de los sueños que le dio a José, se cumplieron. No solamente con José, pero con el copero y el panadero, pero con el faraón que soñó. ¿Te acuerdas del sueño de Faraón? ¿Qué fue el sueño de Faraón? 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Sucedió. Así que es interesante que podemos no solamente ver los paralelos del carácter de José que nos apuntan a Jesucristo, pero podemos confiar en el carácter de Dios, en su soberanía. Dios estaba con José en todos los momentos de su trayectoria aquí en la tierra. Él estuvo cuando sus hermanos le vendieron, Él estuvo cuando estuvo en la cárcel, Él estuvo cuando fue coronado. Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Dios, la Trinidad, estaba en control soberano de cada cosa que sucedía en la vida de José. Podemos nosotros confiar en que si José estaba la mano de Dios en su vida, ¿cómo no va a estar la mano de Dios en sus hijos, por los cuales Jesucristo vino a morir? Aquí hay un pincelado,
una pincelada de en toda la historia de José, de la soberanía de Dios. Él está en control de todo. A él no se le escapa ni un detalle. Así que aquí le vemos a José y odiado por sus hermanos. Siguiente gráfico, por favor. Fíjate qué interesante que José soñó que los hermanos iban a gobernar, que él iba a gobernar y los hermanos iban a inclinarse delante de él. Pero los hermanos vienen a ser en esta historia, en este relato, el antitipo del cristianismo. ¿Qué significa esto? Que la vida cristiana siempre va a haber obstáculos, adversarios que hay que vencer. Imagínate, José tuvo 11 adversarios en la misma familia. 11 personas a las que él tenía que demostrarles que él era realmente el hijo de su papá, el verdadero hijo amado de su papá. Siempre la vida es así, hermanos. La vida te va a dar la oportunidad de enfrentar situaciones, de enfrentar experiencias en la vida duras, difíciles, para demostrar realmente quién eres tú, quién es, de dónde, o sea, cuál es tu identidad, por qué eres lo que eres, por qué haces lo que haces. No estás solo, alrededor tuyo hay gente que está buscándote hacerte el daño. Qué lindo ayer, por ejemplo, yo me gocé porque tuvimos la oportunidad como iglesia de dar un testimonio público a toda esa familia, a todo ese barrio, a toda esa vecindad. Como familia podemos hacer eso. Dar testimonio público de quiénes somos, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro verdadero carácter cristiano. Entonces José tuvo que enfrentarlos a todos estos. Además de la mujer de Potifar, esta mujer perversa. Además del copero y el panadero que a pesar que les ayudó en la cárcel, cuando salieron, ¿qué pasó con ellos? ¿Se olvidaron de José? Entonces José estaba en la cárcel. Imagínate cómo te sientes cuando la gente te olvida. ¿Cómo te sientes cuando la gente te ignora? ¿Cómo te sientes cuando piensas que eres el único que está sufriendo, el único que está siendo fiel, el único que está perseverando, el único que quiere agradar a Dios? ¿Cómo te sientes? Fíjate la historia que Abdi leyó esta mañana de Elías. Él pensaba que estaba solo. No está solo, hay 700 que no han doblado la rodilla. Dios tiene un remanente fiel y ojalá que Él pueda contar contigo. Entonces, no estamos en este mundo solos, porque ya ahora sabemos, hermanos, y entendemos que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo han venido a ser morada en mi vida. Y ahora yo soy templo del Espíritu Santo, y entonces la Trinidad está dentro de nosotros, morando. De tal manera es que la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están tratando de ir formando el carácter cristiano en mí. Wow, eso vemos en la vida de José. En la tentación mostró su carácter. Cuando llegó a ser el rey del segundo de Faraón, mostró su carácter. Porque imagínate, cuando él llegó a ser el rey, dice que, recuerda, las 7 vacas, las vacas gordas son 7 años de prosperidad. Y tenían que venir las 7 vacas flacas, que eran 7 años de escasez, de hambruna. Imagínate, José, al llegar a ser el emperador de Egipto, él podría haber tomado su autoridad y haber dicho: ajá, ahora van a ver todos los que me hicieron el daño. Ahora va a haber este panadero, bueno, el panadero se murió porque esa era la profecía. Pero ¿qué del copero? Dice, ahora vas a ver este copero. ¿Cómo? Ahora esta mujer que me mandó a la cárcel, ahora van a ver.
¿recuerdan mis hermanos lo que me hicieron? Ahora van a ver. ¿Eso es lo que hizo José? Buscar venganza, buscar desquite, buscar hacer daño a otros. ¿Eso hizo José? No. Vamos a ver. Entonces, ahora sí, vamos al 45, porque ahí vamos a terminar. Puedes pasarme el siguiente gráfico, por favor. José ahora es el monarca. José ahora está en el palacio. De la cárcel, ahora al palacio. Ese es otro tipo de Jesucristo. De la cruz, de la tumba, al cielo, para reinar con el Padre. Después de descender a lo sumo, el Padre lo exaltó a lo sumo. ¿Sabes qué lindo que eso es lo que Dios está tratando y trabajando en la vida tuya y mía, de tal manera de que Él va a tratar tu alma, Él va a tratar tu persona, Él va a tratar tu yo, Él va a tratar tu yo mismo. Escucha esto, hermano, hasta que no te quebrantes, hasta que Dios no rompa esa alma dura, ese corazón duro, esa mente dura, entenebrecida, y dejes salir el espíritu de la resurrección de Jesucristo en tu vida que te dio cuando tú le aceptaste a Cristo, y el Espíritu Santo empiece a fluir en tu vida. El Espíritu Santo estará contristado. El Espíritu Santo quiere hacer todo eso, pero si tú sigues duro, sigues empeñado en que quieres seguir pensando igual. Eres cristiano, pero quieres seguir pensando de la misma manera. Eres cristiano, pero sigues queriendo vivir emocionalmente de la misma manera. Eres cristiano, pero sigues tomando las mismas decisiones equivocadas que te están llevando al fracaso. No estás dejándole al Espíritu Santo que te quebrante para que tu alma pueda ser tomada por el Espíritu Santo y entonces pueda ser un hombre y una mujer que camina de victoria en victoria. Ahora aquí le vemos a José entronizado y él va a comenzar a vivir y a mostrarnos cómo se vive a nivel del éxito. ¿Sabes que no todos pueden estar en el éxito? ¿Sabes? Mucha gente que Dios los bendice y las bendiciones se tornan en maldiciones. En vez de agradarle al Padre, comienzan a olvidarse del Padre. En vez de agradarle y dar gracias al dador, comienzan a acariciar las cosas que el dador les dio y olvidarse de aquel de quien recibieron las cosas. Qué triste, ¿no? Qué triste terminar así, adorando las cosas, poniendo las cosas en primer lugar en vez de a Dios, y que es el dador de las cosas. Bueno, aquí José, fíjate en el capítulo 45, me encanta. Voy a tratar de resumir porque del 45 en adelante es como, mira, del capítulo 37 al 45 es como haber subido una montaña. En el 45 es como estar en el clímax de la historia. Después del 45 al 50 es como que la historia comienza a descender y Jacob muere y José muere y la historia termina. La historia de José termina en el capítulo 50. Ahora, uno diría, pero José ahora está como rey, como parte del imperio, y parecería que la historia está inconclusa. ¿Por qué Dios permitió que José llegara allá? Bueno, mira, el capítulo 45 nos ayuda un poquito a entender. ¿Estás conmigo, hermano? Capítulo 45 dice así, versículo 1.
No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Para ahí. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en el capítulo 45? José ahora, porque el hambre había aumentado, había crecido, y en el capítulo 42, 43 y 44, Jacob le dice a los hijos: muchachos, vamos a morirnos. Por favor, vayan a Egipto y traigan comida. Y en el capítulo 42, 43 y 44 hay dos viajes. El primer viaje vienen los 11 hermanos, y los 11 hermanos se acercan a José, pero ellos no le reconocen y piden comida, piden alimento, y José les da el alimento. Pero ¿sabes lo que hace José? José hace algo interesante. Pone todo el dinero que trajeron en los sacos de comida que llevaban a Canaán. Y entonces los muchachos, cuando regresan a casa y se dan cuenta que el dinero está en las canastas de comida que llevaban a Egipto. En el segundo viaje, vienen a José porque había hambre. Esta vez vienen con su hermano Benjamín y le dice José: ok, yo voy a ver si ustedes son personas honestas, porque todavía no les había reconocido, los hermanos no habían reconocido a José. Entonces les dice: ustedes, si son honestos, se van a ir a Canaán, van a traer a su papá, pero Benjamín se queda conmigo. Wow. Así que Judá intercede por sus hermanos y les dice: no, mira José, yo me puedo quedar, yo me voy a quedar. Judá, deja que mi hermano menor se vaya, porque si mi hermano menor no regresa a casa, mi papá se va a morir, porque ya perdió a un hijo. ¿Te acuerdas? Jacob sabía que su hijo primero, el primogénito de Lea, ¿quién era? José. Y entonces los hermanos dijeron: ya murió tu primogénito de Lea. Y entonces Jacob estaba triste que había perdido a su primogénito de Lea. Ahora iba a perder el segundo hermano de Lea, Benjamín. Y entonces Dios no permite que eso suceda. Y entonces aquí, fíjate, esto es algo maravilloso que es digno de una película. Es digno de ponerlo en Hollywood. Es digno de que esta historia sea relatada, sea contada. Es lindo que tú incluso puedas hacer un drama con tu familia, con tus hijos, leyendo esta historia. Porque es una historia que trata de las emociones, de los sentimientos. Es una historia que trata del perdón. Es una historia donde envuelve un drama. Es una historia donde hay lloro, hay lamento, hay de todo en este drama. Y aquí hay una característica que le podemos rescatar de José, que se asemeja a Jesucristo, porque él ahora como rey y ahora con los hermanos, él podría tomar venganza. Pero no, ¿qué hizo José? ¿Qué hizo José? Los perdonó. ¿Qué hizo Jesucristo con sus hermanos? ¿Qué hizo Jesucristo contigo? Nos perdonó. Él desde el cielo podría haber dicho al Padre: Padre, mándales un rayo y acábales, porque me traicionaron, me vendieron, me crucificaron. Acaba con la humanidad. Pero el Padre tenía su plan, que en el Hijo podríamos ser, ¿qué? Perdonados. En el Hijo podríamos ser restituidos. En el Hijo podíamos ser nuevamente regenerados. En el Hijo podemos nosotros restituir nuestra vida pecaminosa para poder ahora acercarnos al Padre. En el Hijo. Así en la vida de José pasó exactamente lo mismo. José era el rey. José podría haber
mandado a matar a sus hermanos. Pero José nos muestra ese carácter de Dios, ese carácter divino que ha venido trabajando Dios a través de los años. ¿Sabes cuántos años tenía ya José cuando él era rey? 30 años. Él empezó a los 17 años, ahora tiene 30 años, es rey, es un hombre. Tenía ya su familia, tenía sus hijos. ¿Qué le importaba a sus hermanos? Él estaba hecho como familia. ¿A quién le encontramos? A José en presencia de sus hermanos. Se dio a conocer. Versículo 3 dice, dijo José a sus hermanos, yo soy José. Wow, me encanta eso. Él les dijo su nombre, pero ellos no lo reconocieron todavía. No lo reconocían. Versículo 4 dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Wow. ¿Te imaginas esa escena? Aquí parado José y ahí los hermanos. Hey, vengan para acá. Les voy a decir algo. Escúchame, yo soy José. Ustedes me vendieron. ¿Se acuerdan? Ahora, yo creo que para los hermanos era un poco difícil. ¿Sabes por qué? Porque seguramente José estaba vestido como faraón. O sea, él ya no era judío. Él era ahora un egipcio. Entonces, seguramente los hermanos no podían verle a él, no podían saber que él era él, porque él era diferente, hablaba diferente, se vestía diferente. Es lo que hace Jesucristo con sus hijos, ¿verdad? Nos cambia, nos hace nuevas criaturas, nos hace nuevas personas. Los hermanos no podían reconocerlo. Así que él les dice, yo soy José. ¿Se acuerdan que ustedes me querían vender? Imagínense cómo pensarían, cómo estarían los hermanos. ¿Qué estarían diciendo? Sigamos leyendo, mira el versículo 5. Dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Wow, aquí José está revelándoles el propósito por el cual Dios permitió que José sea vendido, que José sea pasado por tantas adversidades hasta donde ahora él está. ¿Cuál era el propósito? Preservación de la vida. Hermano, esto me pegó mucho porque tú y yo estamos en Estados Unidos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué estás acá? ¿Sabes por qué Dios te está prosperando? ¿Sabes por qué Dios te da la oportunidad de que ganes dinero? ¿Sabes por qué Dios te da la oportunidad de que tengas un trabajo? ¿Sabes por qué Dios te da la oportunidad de que tengas una familia? ¿Sabes por qué Dios te da la oportunidad de que tengas una iglesia? ¿Sabes por qué todas estas bendiciones? Porque posiblemente Dios te está preparando para preservar la vida de otros. Y esos otros pueden ser tus amigos, pueden ser tu familia, pueden ser gente que está alrededor tuyo. Dios te ha preservado hasta aquí porque Él tiene un plan, Él está trabajando en ti un plan de tal manera de que tú vas a ser bendición para otros. Algunos piensan que la vida consiste en ser ricos, en tener cosas, en acumular. No, la vida cristiana no consiste en acumular cosas. La vida cristiana consiste en lo que Dios te da, seas buen mayordomo para bendecir a otros. Amén. Y aquí está José. Y ahí están los hermanos. Y les dice, yo soy José. Ustedes me vendieron. Pero ¿saben qué? Ustedes ni sabían por qué hacían las cosas, ni yo sabía, pero ahora yo sé, para preservación de vida. Ahora era el segundo de Faraón, y si sin él
Egipto se hubiese muerto de hambre y el mundo entero de ese entonces se hubiera muerto de hambre. Pero gracias a José, que fue un fiel mayordomo en el palacio, ni Egipto, ni sus hermanos, ni el mundo de ese entonces pereció de hambre. Es exactamente lo que sucedió con Jesucristo. Él, cuando murió, resucitó, fue exaltado. Lo que Él hizo fue porque Él quiso ser tu Salvador y mi Salvador. Preservarte la vida, darte la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué cuadro más sublime! ¡Qué pincelada que nos deja el Antiguo Testamento en la vida de José! Saber que José fue el Salvador de ese momento, en ese tiempo de la historia, y que ahora podemos nosotros ver que es José un tipo de Cristo como el Salvador de mi vida, de mi alma eternamente. ¡Wow! Maravilloso, maravilloso. Ahora dice versículo 6, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún queda 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Versículo 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida en medio de gran liberación. Subraya eso en tu Biblia, hermano. José tenía un plan de parte de Dios de salvar al pueblo, de salvar a su pueblo, de salvar a Egipto, pero él iba a traer vida en medio de una gran hambruna para darles liberación. Versículo 8 dice, así pues, no me enviaste vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de la tierra de Egipto. Entonces, aquí, hermanos, capítulo 45, versículos del 1 al 8, vas a ver, está el clímax de la historia de José. ¡Wow! Todo lo que pasó José, había un plan, había un propósito, para preservación de la vida, para salvación del hambre de ese entonces. Hermano, no te olvides, espero que te vayas de aquí esta mañana mirando tu vida. Nada de lo que has pasado, nada de lo que te ha sucedido, nada de lo que te sucederá es fortuito, es casualidad. Cada cosa que has vivido, hasta tu desobediencia, que espero que ahora te des cuenta por qué Dios permitió esa desobediencia y no sigas desobedeciendo. Porque si sigues desobedeciendo no te va a ir bien. Pero si tomas el ejemplo de José, que era un hombre íntegro, no solamente en la tentación, pero cuando ahora tenía el poder, él mantenió su integridad porque él pudo perdonar a sus hermanos. ¿Te das cuenta? Él fue íntegro porque pudo perdonarlos la maldad que hicieron con él. Yo no sé hasta en este momento en tu vida si tienes que arreglar cuentas con alguien, pedir perdón o dar perdón. Sería lindo que tú vayas pensando y diciendo, Señor, yo quiero ser un hombre, una mujer íntegra. No solamente cuando estoy en la tentación, pero ahora que estoy en esta situación donde estoy, ¿qué es las cosas que tengo que arreglar? ¿Tienes que perdonar a alguien? ¿Tienes que arreglar alguna situación con algún hermano, alguna hermana, o con tu esposa, tu esposo? ¿Tienes que arreglar algo? Esta es la oportunidad. Si estás en una situación buena, si estás en una situación donde estás siendo bendecido, cuidado. Como te dije al principio, el momento en que tú te descuidas, tu
tu decadencia espiritual va a comenzar a ser probada, va a comenzar como el Titanic, simplemente necesita una rajadura para que el agua entre al barco y el barco se hunda. No puedes darte el lujo de estar en la iglesia, de estar con los hermanos, de estar en el ministerio, de estar sirviendo y todavía tener problemas y todavía estar luchando con pecados. Cuidado. Necesitamos entonces nosotros como José, como cristianos, aprender de él. Él era íntegro y él aprendió a perdonar a sus hermanos. Ahora nosotros tenemos no solamente el ejemplo de José, pero tenemos el ejemplo de Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo, que lo que Él hizo en la cruz justamente fue eso, venir para perdonarnos, para redimirnos, para comprarnos, para reconciliarnos nuevamente con el Padre. Ok, ahora déjame terminar, a ver si terminamos desde el versículo 9 en adelante. Ahora, déjame ir al versículo 14. Mira lo que aquí podemos ver, este drama en una forma real, en una forma donde podemos nosotros quizás meternos en la historia. Mira lo que dice en el versículo 14, dice: y se echó sobre su cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. También Benjamín lloró sobre su cuello. Cuando José se presenta a sus hermanos, les perdona a todos, pero ¿a quién le abraza? ¿Quién era Benjamín? El más chiquito, el hermano menor de José. Le agarra, le abraza y llora. Qué tierna historia lo que puede hacer el perdón. Abrazar al hermano, llorar con el hermano. Entonces, ¿qué te muestra esto? Una sensibilidad de José, una sensibilidad del hombre íntegro, de la mujer íntegra. Ahora, no solamente que llora con Benjamín, su hermano. Yo quiero que vayas al capítulo 50, versículo 1. Allí una vez que el padre regresa, Jacob regresa, dice en el capítulo 50, versículo 1, dice: entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Ahora no solamente con Benjamín, su hermano, lo abraza, llora. Ahora con su padre le abraza, llora, se besan. ¡Qué ternura! Mira lo que hace el perdón. En vez de vivir distanciados, en vez de vivir lejanos, en vez de vivir en luchas, en peleas, el verdadero amor cristiano, cuando da perdón, cuando pide perdón, el perdón soluciona los problemas. El perdón hace posible la reconciliación. El perdón hace posible que podamos abrazarnos, llorar el uno al otro, para que la gracia de Dios pueda seguir asistiéndonos. Así que José llora con Benjamín, José llora con su padre. Pero fíjate el versículo 50-17. Dice así, versículo 50-17: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por lo tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y mira lo que dice la escritura, dice: y José lloró mientras ellos hablaban. Ahora José está delante de los hermanos, con todos los hermanos, expresando su sentimiento, expresando su deseo de perdonarlos, de abrazarlos, de reconciliarse nuevamente. ¿Te das cuenta qué interesante por qué Dios trae esta historia para nosotros de este día? Yo no sé cómo está tu vida. Yo no sé cómo están tus relaciones. Pero sería interesante que tú aprendas a ser como José, íntegro. Si hay algo que hay que arreglar, no simplemente tal vez perdón, pero no sé qué otra cosa puede haber en tu vida que está impidiendo tu relación con tus hermanos.
Versículo 18 dice, y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. ¿Te acuerdas el sueño que tuvo José en capítulo 37? Ustedes, mis hermanos, se postrarán. ¿Y qué está pasando aquí? Se está cumpliendo el sueño de José. Por tanto, lo que Dios le dijo a José, el sueño que Dios le dio a José, fue un sueño de Dios verídico. La verdad de Dios. ¿Recuerdan que vimos eso en la semana pasada? Que Dios, habiendo hablado en otro tiempo, de otra manera. ¿Cómo hablaba Dios en otro tiempo, en otra manera en el Antiguo Testamento? A través de sueños, a través de visiones. Y el profeta que no decía y no pasaba lo que los sueños, las visiones decía, era un profeta falso. Así que todo lo que dice la Biblia de José es verdadero, porque todo lo que José dijo fue verdad. Lo del panadero, del copero fue verdad. Lo de Faraón, las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, 7 años de abundancia y 7 años de hambruna, fue verdad. Así que estás delante de un Dios verdadero, de un Dios que puedes confiar, de un Dios que no solamente que es soberano en las circunstancias, en las cosas, pero su palabra es verdad. Wow, cuántas cosas lindas que podemos aprender de esta historia. Una de las cosas que me fascina de esta historia es la soberanía de Dios. Y déjame te digo lo que es la soberanía de Dios, porque no solamente en la vida de José se ve esta historia de la soberanía de Dios. Recuerden en la Biblia, por ejemplo, Esther era una mujer que Dios puso en ese tiempo, en esas situaciones donde Amán quería destruir a los judíos. ¿Y qué pasó con Esther? Esther se casó con el gobernador, con el rey de ese entonces, y salvó al pueblo de la muerte. ¿Eso fue casualidad? ¿Eso fue fortuito? ¿Fue al azar? No, Dios estaba detrás de toda esa historia. ¿Recuerdan la historia de Ruth? Cuando Ruth quedó sin esposo, Noemí quedó sin esposo, y Ruth dice, no te voy a dejar, Noemí, yo voy a ir contigo, tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra, y yo estaré contigo. Y Ruth decidió ir con Noemí a los campos de Moab, y ahí conoció a Boaz. ¿Era casualidad? ¿Era del destino? No, hay un Dios soberano que está en control de cada cosa. Entonces, ¿qué es la soberanía de Dios? Déjame definir la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es ejercer control eficaz, universal y amoroso sobre todas las cosas. También es compatible con la libertad humana en el sentido que los humanos son libres de hacer lo que quieren, aunque Dios es soberano sobre vuestros deseos. Qué precioso esto, tener un Dios que está por encima de mis deseos. La soberanía de Dios significa entonces, no el hombre es responsable de crear y sostener todas las cosas, sino que es Dios. Y Él tuvo todo el poder para establecer leyes, poner límites en su creación. Ahora bien, una vez creado y establecido todo, Dios mismo tiene un compromiso con lo que decretó en sus palabras. Eso es la soberanía de Dios. Nada se le escapa de sus manos. Ahora, podríamos seguir en el capítulo 45 hablando sobre el tema de José y cómo él perdonó a sus hermanos. Pero hermano, déjame terminar, porque yo creo que así como José en su tiempo él tuvo que luchar, ahora nos toca a nosotros. ¿Cómo vamos a luchar? Mira, hoy tú tienes que saber que estamos viviendo días bien oscuros hablando espiritualmente. Entonces te voy a decir
para que estés alerta en lo que vas a tener que luchar de aquí en adelante por tus hijos, por tu familia. Fíjate, en una forma silenciosa, pero está sucediendo. Hemos entrado en una oscuridad espiritual. El Internet, el 5G, el 5G, el Internet, el iCloud y la nube que está en el cielo, es algo que una forma sutil está cambiando la historia. El metaverso está cambiando la historia. ¿Cómo está cambiando la historia? Mira, estamos viendo una cosmovisión del mundo hacia la esclavización a través de fuerzas oscuras. ¿Cuáles fuerzas? Estas. La del Internet, la de el iCloud, la de estas computadoras súper potentes. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo con esto? Buscan la codicia, el poder, la gloria, hacer del hombre el homus deus, o sea, toda esta tecnología es para hacer del hombre Dios. ¿Escuchaste eso? Toda esta tecnología está llevándonos a la humanidad a que el hombre sea Dios. Sacarlo a Dios del trono. Sacarlo a Dios de la historia. Esto está sucediendo ahora mismo. Pero no solamente eso. Ignoran las realidades y dicen que todo es relativo. Fíjate cómo es esto. Manifiestan un desprecio aberrante a la biología como ciencia conocida. ¿Qué está pasando entonces en nuestros días? ¿Cómo está usando esta tecnología? ¿Sabes lo que están diciendo? Que ahora está correcto pensar ideológicamente del hombre y de la mujer en una forma adversa a lo que Dios piensa del hombre y la mujer. La ideología de género. Entonces, ¿qué están haciendo ahora? Creer que el hombre puede ser, y si quiere, cambiarse de sexo, y la mujer puede ser, o si quiere, cambiarse de sexo. Y eso está ya ahora en una forma normal, siendo legislada por los países. Y estamos aquí en Estados Unidos, donde aquí ya está legislado. Vos no puedes decirle a una persona que no piense de esa forma. Si tú le dices a esa persona que está pensando mal, puede ser enjuiciado. Así que no solamente han cambiado la idea del género de hombre y mujer, mujer y hombre, sino la idea del matrimonio. Así que el ataque ahora no solamente es al género humano, pero a la familia, que es el núcleo de la sociedad. Todo esto está sucediendo ahora mismo, Pero déjame terminar. Dicen, rechazan las leyes fundamentales de la economía y menosprecian las lecciones de la historia. ¿Sabes qué? Esto es triste y esto es tremendamente aberrante. Están diciendo que todo lo que sucedió en el pasado es mentira. Recién escuché en internet que estaban diciendo que el hombre nunca llegó a la luna. Que el hombre jamás visitó la luna. Entonces, si logran borrar esa historia que es verídica, que puede ser confirmada a través de la historia, van a querer borrar la historia de Jesucristo. Van a querer borrar la historia del Antiguo Testamento. Y van a querer decir que eso es mentira, es un mito. No necesitas creer eso, no necesitas eso. Porque ahora están poniéndole al hombre como el centro. Entonces, si nos dejan sin Biblia, si nos dejan sin la historia, ¿cómo podemos nosotros regresar a nuestros antepasados? ¿Cómo podemos nosotros regresar a la verdad? Nos acusan de intolerantes por decir la verdad y no estar en consenso científico con el
consenso científico autorizado. Transhumanismo quiere mejorar al hombre con toda la tecnología que están preparando. Este es el trasfondo oscuro en el que estamos viviendo. José tuvo que enfrentar su trasfondo oscuro de sus hermanos, de una mujer, de los presos. Y nos enseña a él que con la verdad y la integridad se puede vencer. Hermanos, es nuestro desafío ahora. Estamos viviendo días oscuros. ¿Cómo vas a ser íntegro? Conociendo la verdad de Dios. Así que yo te animo, hermano. Estas historias en la Biblia no están porque sí. Dios tiene una historia y en su historia nos va revelando. Y es interesante porque cada historia que nos apunta a Jesucristo son historias perlas que deberíamos sacarlos para poder guardarlas en el corazón y vivirlas, proclamarlas, compartirlas y decir el gran Dios que tenemos. Amén. Amén, hermanos. Así que espero que esta historia, vamos a terminar porque obviamente ya terminamos esta historia de José. Ven conmigo al capítulo 50 y en el capítulo 50 repite por qué Dios permitió todo lo que pasó con José. Y seguramente es un texto que tú ya lo conoces, es un texto que seguramente muchas veces se lo ha repetido. En el capítulo 50, versículo 19, y José les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y los habló al corazón. Qué precioso. Qué precioso. Vamos al Nuevo Testamento y vemos ahí en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30, dice que Dios nos escogió, mas todas las cosas a los que aman a Dios nos ayudan a bien, conforme al propósito por el cual fuimos llamados. Yo espero que creas esto de corazón y que todas las cosas, aun las malas, las veas y tengas a través de esas cosas malas la oportunidad de glorificar a tu Dios. Amén. Espero que de aquí salgas pensando en este gran Dios soberano que tiene el control, que a Él no se le escapa nada de lo que te ha pasado. Nada de lo que te está pasando. Porque Él tiene cosas que ojo no vio y oído no oyó preparadas para los que le aman. Amén. Amén. Cierra tus ojos. Vamos a terminar en esta mañana orando y agradeciéndole a Dios por esta historia maravillosa de José. Cómo Él nos muestra a Cristo. Cómo Él nos lleva a Cristo. Cómo Él es tipo, sombra, figura de Cristo. Oremos, hermanos. Querido Padre Celestial, gracias por darnos este rico refrigerio. No solamente conocer la teología, pero aprender en la forma práctica la vida de José. Este muchacho íntegro, este muchacho que tuvo que pasar por muchas circunstancias, pero en ninguna él quitó el despropósito de Dios. Él se aferró a Dios y Dios estuvo con él. Esta es mi oración, Padre, que el resto de mis días me aferre cada día más a ti. Y lo que tenga que pasar, que pase. Te ruego por el pueblo tuyo también. En el nombre de Jesús. Amén.